Hola hermanos, ¿qué tal? Buenos días. Seguimos avanzando en esta carta de Pablo a los Efesios y llegamos al capítulo 4, ¿sí? Vamos a desarrollar del versículo 1 al versículo 16. En el capítulo 3 habíamos visto que Pablo decía del misterio, de la administración con la que fue dada la gracia de Dios para él, con los Efesios, ¿sí? De los gentiles, ¿sí? Que ya no hay gentil, no hay judío, no hay griego, sino somos todos iguales en Cristo. En este capítulo 3, 4 vamos a ver la unidad del Espíritu, ¿sí? De los dones que el Espíritu Santo se partió, algunos los hizo profetas, otros evangelistas, maestros, pastores, el don de servicio, el don de fe, ¿sí? Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16, ¿sí? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Dice Pablo que estaba preso en Dios, o sea que él estaba solamente para servir y hacer lo que Dios le mandaba, y aún así no alcanzó la perfección y no alcanzó a hacer todo, como sabemos en esta vida que no alcanzamos a hacer todo, ¿sí? Pero él dice que estaba preso y le rogaba que ande y que es digno con la vocación de lo que fuiste llamada. O sea, algunos tenemos el don de pastor, de maestro, de evangelista, de servicio, y tenemos que andar que es digno con esa vocación. Dios me llamó para que yo enseñe la palabra y tengo que andar y cumplir ese ministerio, como todos nosotros debemos cumplir el ministerio que Dios nos da, así sea servir un vaso de agua o pasar estudios bíblicos por WhatsApp o lo que sea, ¿sí? Dice con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿sí? El versículo 1, le quería leer un comentario del versículo 1 que dice: andar como es digno de Cristo significa que estamos viviendo de manera que lo honre y le agrada, ¿sí? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Debemos andar de manera que lo honre y le agrade a Él, ¿sí? Porque fuimos creados para Dios, no para cualquier cosa, no para ser creados simplemente para vivir nada más, para hacer cualquier cosa, sino para buenas obras. Como dice Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, ¿sí? No deje de seguirlo, Señor. El Señor tiene planes maravillosos para nuestra vida. Así que, y debemos cumplir cada tarea que Él nos asigne con amor y devoción, para que otros vean nuestro ejemplo y lo glorifiquen. Si Dios te mandó a servir, si Dios te mandó a predicar, si Dios te dio el don de fe, de orar por los demás, debemos cumplir esa tarea de manera que otros vean a Dios, ¿sí? Como es digno, para que Él se glorifique en nosotros y vean esa luz de Cristo, como dice el capítulo 5, que debemos andar como hijos de luz. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Sí, humildad, debemos ser humildes, personas que no nos creamos mejor ni más que nadie, sino personas humildes, ¿sí? Y mansedumbre, mansos como paloma, como dice la palabra. Soportándonos con paciencia dice. Hay que tener paciencia. Muchas veces estamos en la iglesia y vemos que un hermano no nos cae bien, qué sé yo, y no nos llevamos bien, pero dice la Biblia que hay que tener paciencia, ¿sí? Los unos a los otros en amor, ¿sí? En ese amor que Dios, que el Espíritu Santo ha derramado sobre nuestras vidas, en amor.
mansedumbre, humildad, soportándonos con paciencia, y todo eso debe ser en amor, dice la palabra de Dios. Pablo exhorta a los efesios a vivir la unidad en el Espíritu, en diversidad, en pureza, mansedumbre y victoria. Mansedumbre, victoria, unidad y pureza para que obtengamos la victoria en Cristo Jesús, porque Dios quiere que nosotros tengamos victoria en Él. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. El llamado privilegiado que tenían ellos, o sea, los efesios, que también tenemos nosotros hoy en día, conlleva una gran responsabilidad. Se requiere de esfuerzo y carácter para una vida ejemplar. Por eso dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Nuestra vocación, ya sea en mi caso como maestro y como enseñar la palabra, conlleva una gran responsabilidad. O sea, si yo estoy haciendo esto, yo no puedo decir, si el día de mañana yo enseño en algún lado, no puedo decir, no, hoy no tengo ganas, hoy no quiero, no, tengo que ser responsable y servir a Dios por más que no quiera, por más que no tengamos ganas, o que estemos desanimados, o que estemos mal. Como Pablo decía, yo no estoy siempre del mismo ánimo, a veces no tengo el buen ánimo, como le decía a los corintios, pero lo mismo tengo que servir, ¿sí? Una vuelta contaba un hermano en Cristo, también maestro de la palabra, que él tenía que ir a predicar y le habían pasado cosas, varias cosas en su vida que estaban tan mal, y fue a predicar lo mismo, ¿sí? Y una persona recibió a Cristo, y él no estaba bien espiritualmente, estaba mal. Él había contado la vuelta a la iglesia y lo mismo fue a predicar y recibió a Cristo. O sea, debemos tomarlo, ese llamado privilegiado, con responsabilidad. Se requiere de esfuerzo y carácter para vivir una vida ejemplar, para ser de ejemplo para los demás, ¿sí? Si nosotros tenemos pastores, tenemos que saber que tenemos que meditar, que tenemos que estudiar, que tenemos que sacar todo lo que se quiere, escudriñar las Escrituras. Sabemos que si somos evangelistas tenemos el don de predicar, tenemos que llevar la palabra, ¿sí? Predicar con devoción, con amor, con esa, ¿cómo lo puedo decir? Con esa responsabilidad que Dios nos dio, ¿sí? Yo en mi caso como maestro sé que me tengo que levantar y tengo que estudiar, tengo que escudriñar, tengo que meditar, porque si no estudio no puedo enseñar. Si cada uno tiene que tener la responsabilidad con la que le fuiste llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Dios y un Padre. Sabemos que tenemos solo un Dios y un Padre, ¿sí? Sobre todos nosotros, por todos nosotros y en todos. Él se glorifica en nosotros, solo Él. No, nosotros sabemos como cristianos que solo Él se glorifica en nosotros y no la Virgen, ni ningún santo, ni nada de eso. Solo se glorifica Él, ¿sí? La iglesia podía vivir así porque estaba influenciada, establecida y equipada por el Señor, por Dios el Padre y por el Espíritu Santo, ¿sí? La iglesia puede vivir, estaba influenciada, establecida y equipada por el Espíritu Santo para que puedan ser llamados, ser dignos de la vocación con lo que los efesios y nosotros somos llamados. El versículo 7 dice: pero en cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿sí?
dice que cada uno fue llamado, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Dios le llamó gracia sobre nosotros y fue conforme a la medida que Dios, el don que Dios nos dio, sea cual sea el don que tenemos. ¿Sí? Dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, como decía antes, algunos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, don de servicio y todos los dones que conocemos del Espíritu Santo, a fin de que seamos perfeccionados para la obra de Cristo. O sea, no nos dio un don porque sí, sino para que nos perfeccionemos en ese ministerio que nosotros tenemos en nuestra iglesia, ¿sí? Sea la iglesia que vayamos, ¿sí? Para que seamos perfeccionados. Dice, y hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a que seamos cada vez vayamos siendo perfeccionados en amor, perfeccionados en el ministerio que Dios nos dio, perfeccionados en ese don que Dios nos dio, ¿sí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura. Sabemos que nunca vamos a poder llegar a ser como Cristo, pero que cada vez nos parezcamos más al Señor Jesucristo. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo viento, de doctrina, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no fluctuemos, para que tratemos de madurar, para que tratemos de no andar tambaleando. Yo muchas veces en mi vida cristiana anduve tambaleando, andaba ahí y que me alejaba, me apartaba de Dios. Ya no quiere que seamos, que estemos cojos, ¿sí? Dice que llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. O sea, que andemos en la verdad, que conozcamos la verdad y no andemos por cualquier doctrina, ¿sí? Por cualquier iglesia y escuchando cualquier persona que por ahí nos dicen cualquier cosa, que sepamos diferenciar quiénes son los verdaderos hombres de Dios y quiénes son los que realmente hacen mal. Por eso dice, por estratagema de hombres, para engañar, emplea con astucia las artimañas del error. Primero de Pedro habla de los falsos maestros, los falsos profetas. Tenemos que tener cuidado con esas personas que emplean las artimañas del error y que engañan y que usan la palabra para su propio bienestar y para que lucran con la palabra de Dios. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificando en amor. El versículo 15 dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Crezcamos en amor, crezcamos en el ministerio, crezcamos en la iglesia, siguiendo la verdad, ¿sí? Sigamos la verdad, que todos los días oremos y le pidamos a Dios, si nos falta fe, por más fe, si nos falta sabiduría, como yo le pido a Dios por sabiduría, que aquello que nos falte le pidamos a Dios, ¿sí? Que Cristo, sabemos que es la cabeza de la iglesia, no un pastor, ni sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia.
El versículo 16 enseña que seamos un cuerpo bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente. Sabemos que si a nuestro cuerpo le falta una mano, le falta un brazo, o le falta un pie, un ojo, la iglesia sufre por ese hermano que está mal, que está enfermo, o que está como medio, como niño fluctuante, ¿no? En pie cojo, o sea, que estamos como cojos, como heridos, ¿sí? Por eso dice que debemos ser un cuerpo bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente, ¿sí? Debemos tratar de hacer lo posible para estar enteros en el cuerpo de Cristo. Si Dios nos mandó a enseñar o evangelizar o servir, tratemos de hacerlo con responsabilidad y estar enteros, ¿sí? Porque según la actividad propia de cada miembro, dice el versículo 16, según la actividad que Dios nos dio, el don que Dios nos dio. Por eso recalco que este capítulo 4, la unidad del Espíritu, que seamos unidos en el Espíritu, habla sobre los dones, habla sobre apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, don de servicio, don de fe, como algunos lo tienen, ¿sí? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, para que la iglesia crezca, se edifica en amor. Sabemos que si leemos toda la Biblia, lo principal y toda la palabra de Dios habla de amor, y todo se resume en el amor, para que sigamos, crezcamos y nos edifiquemos y maduremos, si hagamos con responsabilidad, con madurez, con pureza, todo el amor. ¿Sí? Esto ha sido, después voy a seguir con los otros versículos porque no lo quiero hacer muy largo, ¿sí? O sea que sabemos que el Espíritu Santo nos dio dones, ¿sí? Actuar con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, y que lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos unidos, hermanos, unidos en un mismo espíritu, y no andemos como me dice un hermano, como llaneros solitarios haciendo cualquier cosa, sino que seamos unidos, ¿sí? Yo le pregunté al pastor, yo le dije que iba a grabar el video, que iba a hacer esto, me dijo, bueno, hacelo, si lo puedes hacer, ¿sí? Espero que se haya entendido, y más adelante vamos a seguir con el mismo versículo, el mismo capítulo 4, yo les voy a decir qué versículo vamos a estudiar. Que Dios los bendiga, sí, grandemente, y que tengan una semana bendecida, que sea de edificación, de bendición, de crecimiento y de edificación para su vida este estudio. Que Dios los bendiga.